Ahí, con Pollack claramente, con varios de la gente que la ha trabajado con una cierta asiduidad, se detecta que hay una afinidad. Se nota con Newman también hay un paralelismo, se nota que lo había también, por ejemplo, toda la actitud y toda la postura frente al racismo en otra película que interpretó y que hay que no olvidar, la de Polanski, que era la segunda película en la vida que dirigía Polanski a los 20 años de hacer la primera, y que era una película muy actual y muy vindicativa en algún sentido, y que hacía un personaje también... ¿Cómo se llama? Dile que Billy Lee ha llegado. Algo así, ¿no? Sí. Diles que Willy Boy está aquí, pero aquí se llamaba Willy Boy, me parece, sin más, o algo así, ¿no? Y este tipo de cosas yo creo que es realmente unas personas que son coherentes y que no hacen, bueno, pues desde luego lo que no tiene nada es de errático, que quizá no se vea muy clara que tiene una dirección única. Desde luego no es un tipo que va por un carril a toda velocidad, intentando arrasar a su paso las cosas. Va con calma y con espíritu de caminante en algún sentido, ¿no? Es curioso, otra cosa que yo estaba pensando antes, lo de la pesca, que hace unas semanas estábamos con una película de unos pescadores enormemente torpes, su juego favorito, y realmente son las dos visiones más opuestas de la pesca que hay, ¿no? En una es una pesca de competición, y en la que además el protagonista no sabe pescar y todo lo pesca por azar, y no sabe ni lanzar el sedal ni hacer ninguna de estas cosas que estos hacen maravillosamente, y que además precisamente lo que no hacen es competir, salvo en la escena esta en la que ni siquiera llega a haber competición con el hermano y demás de la chica esta, que todos se quedan ahí dormidos al sol, se quedan quemados completamente, y todo ese tipo de historias. Pero vamos, yo creo que es una película que, no siendo perfecta, tiene la ventaja sobre algunas más perfectas de que tiene un calor y una sinceridad que yo creo que es un valor apreciable en sí mismo, vamos. Él comentaban en el libro, tú lo has leído y también sale en la novela, que por eso decía Jesús de Nazaret, que eran pescadores, que por eso les he dicho, eran los mejores pescadores, y el que mejor pescaba, me parece que era San Juan, ¿no? Que por eso era el favorito, para el que mejor pescaba con no, moscas, está muy bien conseguida esa absoluta imbricación y fusión entre la pesca y un sentimiento religioso que se hace casi panteísta, claro, porque la religión o el sentimiento religioso que les inculca el padre se expresa sobre todo a través del amor a la pesca, del contacto con la naturaleza y demás. A mí me gusta mucho cómo esta película, que podría haber caído en el idilismo empalagoso, ¿no? Cómo desde el principio introduce esas fisuras, ¿no? que secretamente van agrietando la convivencia de los protagonistas y que luego van a terminar de manera trágica, ¿no? Como la incomunicación, a pesar de que todo parece que fluye maravillosamente, y a pesar de que incluso hay momentos, por ejemplo en la lectura de la Oda de Wordsworth, en que parece que la fusión entre el padre y el hijo es absoluta, como también hay cosas que no se hablan, ¿no? En esa familia, por ejemplo, esa pelea entre los dos hermanos que luego dice la voz en off, ese tema ya no lo hablamos, y cuando ciertos temas no se hablan en determinado momento ya no se vuelven nunca a hablar, ¿no? Como esos temas que no se van hablando, pues finalmente van a ocasionar pues que ese mundo que parecía indestructible en cierto modo se erosione, ¿no? A mí eso me parece muy interesante y muy valiente, porque lo más cómodo hubiese sido pues hacer un canto elegíaco de tono absolutamente idílico. Parte de ese mismo proceso es eso, que se ve también la dureza y la soledad y el aislamiento de esa vida, y hasta en cierto sentido su carácter limitado y un poco empobrecedor. Pues un poco lo que pasa cuando vas por los picos de Europa, dices qué bonito, qué maravilloso y tal, pero si tuvieras que vivir ahí todo el año y todo el invierno perdido en lo alto de un monte, que hasta para ir por leche tuvieras que bajarte entre la nieve, pues menuda vida a lo largo de todo el año. Y tienes que elegir el que hay que destrozar una parte del paisaje para que haya un generador que te pueda permitir ducharte con agua caliente. Entonces dices, oye, es que hay que estar aquí también. Sí, yo creo que la película en eso no hace trampa tampoco, que dice que no dice, esto es maravilloso. No, si tú a la universidad a 2000 millas, o sea...
cerca de 3.000 kilómetros. Y este muchacho va a estudiar, mejora. dice que ha venido muy pocas veces en ese tiempo, claro. Sí, sí. Y luego, por otra parte, bueno, pues hay como ese objetivo que dices, consigo un poco las metas que me voy fijando, pero eso me obliga a irme realmente de aquí y alejarme. Y es sí, lo primero que dice, que hay la posibilidad de irse a Chicago, con tal de salir de ahí. En cambio, el otro hermano dice, nunca saldré de aquí. Que eso es lo que tú dices como de premonición, ¿no? Él está atado a su tierra, pero al mismo tiempo también hay algo que lo está destruyendo por dentro, ¿no? Es que No sabemos si es la formación que ha recibido, que no ha sido la adecuada. él se siente como el personaje de Manolo Gutiérrez, el rey del río, ¿no? Él es el rey del río, el personaje de Brad Pitt. Claro. Y donde está seguro, y en el mundo donde se maneja, en el mundo del periodismo, en el mundo del juego, en el mundo que es mucho más distinto que el de su Pero hermano. él tiene un poco al lado nocturno de esa vida provinciana, porque claro, él lo que vive es más bien en el mundo como fuera de horas y fuera de la sociedad Y de es sus más padres. valiente en ese sentido que su hermano. Y del juego, sobre todo. Claro, arriesga siempre muchísimo. Y es más valiente, y cuando se tiene que ir, y aunque su madre se vaya a enfadar, él se levanta y dice, me voy. Y no tiene, o sea, esos tabúes y prejuicios que puede tener él cuando habla con su padre es distinto. Hay un sentido muy gráfico de una educación estricta, cariñosa, pero estricta en todo momento, que ejercita con el hermano mayor y no con el pequeño. En ese famoso juego, casi juego, pero que en el mundo anglosajón es constante, en que tienes que estar contando lo mismo con menos palabras y con la máxima exactitud. Y eso forma parte de exámenes de idiomas y de todo, porque es así, a eso te entrenan. Sí. Y de esto de 400 palabras, déjalo en 150 y que no pierda nada de lo que tiene. Sí, es un mecanismo curioso que en los países anglosajones lo hay, lo de medir las cosas por palabras, que aquí normalmente no tenemos nada esa costumbre. Se te piden un artículo de una holandesa, pero no te dicen uno de 100 palabras y uno nunca sabe exactamente cuántas palabras tienen los artículos, ¿no? ¿Y qué pasaría eso si te lo dicen en cine? Que era una película de 250 planos, no más o menos, sería más complicado. Sería más complicado como te dijeran con fotogramas, ¿no? Claro, claro. Yo creo que la aplicación de ese principio a la película, porque yo creo que la película también, en ese sentido, es... Excesiva. No, al contrario, que yo Está creo que... ceñida al número de Sí, planos necesarios. efectivamente, que yo creo No que es hay una película... enamoramiento. Por ejemplo, en la última película de Redford se nota que hay un cierto... Hablabas de esteticismo antes, ¿no? Yo creo que hay una carga, un recargamiento. En esta película, ¿no? Es una película muy Más límpida, concisa. es transparente como las aguas del río, ¿no? Incluso en la fotografía, antes hablábamos, efectivamente, las fotografías cuando se hacen notar mucho es porque verdaderamente no son buenas fotografías, son subrayados. Y aquí no, aquí es curioso que esta película ganara el Oscar porque no es una fotografía no, el hecho no de es la ser muy típica- buena es la típica película a la que es se le muy, premia. es muy buena pero muy transparente, Efectivamente. No es espectacular. de grandes No, nada. Es como efectos es un hilvanado, ¿no? Que va sobre la película, pero en ningún momento es un bordado chillón que se resalte sobre ella, ¿no? Y los operadores lo saben, y bueno, mucha gente, las dificultades que tiene, que está hecha mucha con sol. Muchos planos de la película están hechos con sol, con lo cual hay que Lo que filtrarlo sí muy que bien. es un fenómeno curioso, que si observas la gran parte del cine americano reciente, sobre todo las películas que son muy americanas y muy filmar algo que ya se ha visto muchas veces, recurren a fotógrafos que son europeos, probablemente buscando una mirada distinta, una mirada que no sea el que lo vea esto sin que le llame siquiera la atención y sin descubrirlo. Casi todas las últimas películas de Peckinpah tenían fotógrafos ingleses, muy a menudo ves que son ingleses, japoneses, italianos, franceses en este caso, y ha habido algún otro caso más, que probablemente aportan una visión distinta. Ponerte a filmar ahora Nueva York, que ya ha salido tantos miles de veces, y sin embargo todavía siguen consiguiendo darte una visión de Nueva York que es distinta. La mayor parte de las veces es un fotógrafo que no ha filmado 100 veces Nueva York, sino que es la primera vez que se tiene que enfrentar. Ang Lee tenía una visión de Nueva York con su fotógrafo distinta, Ang Lee, en aquella película que hizo ¿cómo se llama? Del banquete, ¿no? Banquete de bodas. El banquete de bodas es otro Nueva York, el de Ang Lee, que es verdad lo que dice Miguel, porque claro, llega un momento que te mueves en clichés. Y cuando llega alguien que para él es su primera mirada, es distinto. Yo no me acuerdo si era Mizoguchi que decía una frase aquella de lavarse los ojos antes de cada mirada. Bueno, pues es un poco el intentar que hagan eso y que no se imponga el cliché. Y evidentemente a lo mejor este río concreto de Montana no, pero te ha salido muchos westerns, ha salido Montana, y a lo mejor probablemente en otras muchas películas así, un poco de ambiente rural, juvenil, etcétera.
Y yo creo que ahí había el intento de que salga el cielo filmado por alguien que no ha visto esos cielos normalmente, como lo que será un parisino o alguien que lleva viviendo en París los últimos 40 años. Transmite mucha verdad la fotografía. Por ejemplo, a lo mejor esto que digo ahora os parece un disparate, pero hay una película que a mí me recuerda mucho la presencia de las orillas del río, que es esa película de Otto Preminger, que es la película que hizo con Robert Mitchum y Río sin retorno. Río sin retorno. Tiene mucho